Contigo en la distancia estoy. Tal vez esta ahora sí que tardanza sirva para el tema, porque se necesita que podamos ejercitar la tolerancia a estas vicisitudes que nos brinda ahora la tecnología y a la que no estábamos acostumbrados. Y eso es la tolerancia con uno mismo, con uno mismo y con todos y con todas, porque todos formamos parte del mismo equipo. Quisiera agradecerle al maestro Alejandro Anguiano por la paciencia infinita que nos está teniendo. Como pueden haberse dado cuenta, tuvimos un problema para la conexión, pero ya estamos aquí y esperemos que se conecte la gente y que podamos tener esta conversación, esta conferencia. Para el Centro Cultural Helénico es muy importante porque en los tiempos en los que nos ha tocado vivir y de la situación que nos ha tocado vivir en México y en el mundo, que no tiene que ver con la pandemia, sino con la ubicación en la que estamos y están las masculinidades en el mundo, pues era de urgente y necesaria, ahora sí, previsión, hablar de estos temas desde el helénico, desde nuestras propias masculinidades y desde nuestras propias carencias de información. Por eso vale la pena la espera, por eso, maestro, muchas gracias por su paciencia y esperemos que nos sea a todos bastante nutriente esta conferencia. Gracias, maestro. Pues gracias a todos. Un inicio emocionante, pero ya estamos aquí. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Voy a presentar brevemente al maestro Juan Alejandro Anguiano, que es nuestro ponente del día de hoy. Él es licenciado en Psicología con maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz. Es impulsor de proyectos sociales e institucionales en el tema de masculinidades y violencia. Ha desarrollado un modelo de trabajo para la atención a hombres que se encuentran en procesos penales y familiares que tienen antecedentes en el ejercicio de la violencia de género, en el contexto de las relaciones de pareja, expareja, al interior de las familias y con agresores sexuales. En los últimos 12 años ha trabajado procesos de prevención en sus diferentes niveles y en contextos diversos, con varones adultos, jóvenes, adolescentes y niños, desde la perspectiva de los estudios de género de los hombres y la masculinidad. Es cofundador de la Asociación Civil en Rumbo del Restablecimiento y Equidad Social y es integrante de la Red de Trabajo con Hombres y Masculinidades en la ciudad de Chihuahua. Muchísimas gracias, bienvenido, maestro Juan Alejandro Anguiano. Vamos a participar de todas las preguntas que el auditorio quiera hacer al final de la conferencia a través de los comentarios a la transmisión en vivo de Facebook, y nosotros vamos a apagar nuestras cámaras para dejarle toda la pantalla al maestro Juan Alejandro. Una vez más, muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación y por generar estos espacios. Le agradezco a la persona que tenga en este momento la posibilidad de habilitarme para poder compartir una presentación que elaboré justamente para hacer una propuesta de algunas ideas y reflexiones. Agradezco a cada una de las personas involucradas en la realización de este espacio, particularmente al Centro Cultural Helénico, todas las personas, Ana Laura, que sé que en este momento muy seguramente nos estará siguiendo, a Luz y a las personas que se involucraron en la organización. Yo quisiera partir, voy a ir compartiendo aquí la presentación. Quisiera partir de dos principios que para mí son muy importantes. Uno de ellos tiene que ver justamente con
lo que les vengo a compartir, desde hace un tiempo he venido reflexionando que no existen propiamente ideas que surjan de la nada, es decir, todo es un proceso en construcción. Por lo tanto, las reflexiones que hoy les vengo a compartir son el resultado justamente de estos encuentros, ya sean físicos, con autores, con autoras que ni siquiera existe la posibilidad de ya encontrarnos, con algunas otras, con algunos otros, que hemos tenido la oportunidad de compartir, de leerles, y por lo tanto, bueno, pues estas ideas y esta propuesta parte justamente de ahí, y como el nombre de la conferencia lo indica, pues damos inicio justamente a partir de una pregunta, lo cual se vuelve fundamental porque este es un espacio que yo quisiera invitarles haciendo referencia a este autor. Al final de la presentación comparto las referencias bibliográficas, algunas ligas por si alguna persona está interesada en profundizar o en ampliar lo que propongo en la presentación, pues esté en posibilidad de hacerlo. Y uno de estos autores es Joaquín Azpiazu, a quien he venido siguiendo de un tiempo a la fecha, y en este texto nos invita, ¿no?, a lo siguiente, que hay que abordar la pregunta del género una y otra vez y ser conscientes de sus implicaciones y de las responsabilidades que conllevan. Yo quisiera partir con esta cita de Azpiazu, que habla un poco desde dónde vengo a compartir con las personas que nos siguen en esta transmisión. Siguiendo con la invitación, bueno, pues yo quisiera que pudiéramos vivir este espacio justamente como una posibilidad para reflexionar, para debatir y para llegar a lo que consideramos que representaría el objetivo de un proceso de reflexión y de debate, como es la acción transformadora. Ojalá y estos minutos que vamos a estar compartiendo podamos lograr este objetivo. No siempre, y menos con los tiempos, y como lo acabamos de experimentar, las condiciones de conexión, todo esto que implica el poder estar cerca a través de las redes, pues muchas veces nos limita para llevar a cabo una reflexión o un debate mucho más cercano, mucho más próximo. Sin embargo, espero y confío en que esto que hoy les voy a compartir cumpla con este objetivo, que podamos generar reflexión, debate y sobre todo, porque muchas de las ocasiones nos podemos quedar en la reflexión o podemos sí, efectivamente, desarrollar espacios de debate y de compartir. Sin embargo, para poder cerrar este proceso y que realmente tenga el alcance que esperamos, la mayoría de las personas que nos hemos venido adentrando en estos espacios de reflexión, es que podamos transitar hacia hacia esta acción transformadora. Y esta invitación es a un nivel individual y a un nivel colectivo. Ya en el transcurso de la presentación trataré de ir ampliando estas categorías. Y voy por el tema de los tiempos, habrá algunas
diapositivas que sí abordaré, pero no nos dará para profundizar en ello. Sin embargo, y con toda la confianza que me gustaría pedirles que tengan, al final también dejo mis datos de contacto, mis correos electrónicos, por si alguien está interesada o interesado en tener acceso a la presentación. Con muchísimo gusto yo lo hago para que puedan pues ampliar y poder dar lectura con mayor calma a la presentación. Algunas reflexiones relacionadas con los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Esta categoría de los estudios de género de los hombres y las masculinidades la propone, entre algunas otras y otros estudiosos, el doctor Guillermo Núñez Noriega. Incluso existe una academia, la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, y él en uno de sus textos nos hace referencia en relación a estos estudios, y me gustaría, para ir contextualizando y llegar a tratar no tanto de responder, sino de aproximarnos a la pregunta a la que nos invita la conferencia, pues nos propone el doctor Núñez que para algunos autores y para algunas autoras estos estudios integran un subcampo de los estudios de género, y se afirma que su objeto no son ni los hombres ni las masculinidades, lo constituye más bien los procesos socioculturales y de poder que pretenden la inscripción de la identidad sexogenérica hombre o masculino en los humanos biológicamente machos o socialmente hombres. Esto en sus cuerpos, en sus identidades, en nuestras subjetividades y en nuestras relaciones y en la organización social. Por lo tanto, la propuesta o desde donde parto para compartir estas reflexiones, pues son este vínculo que existe en los estudios de género de los hombres con el feminismo, los estudios LGBT+, y el objeto de estudio que, como lo he referenciado, no lo constituyen, no son el sujeto en sí mismo, ni la masculinidad en sí misma de manera aislada, sino los procesos socioculturales desde donde se inscriben estas identidades. Para los feminismos, bueno, yo había preparado la presentación para hacer este recorrido, ¿no? Porque el feminismo como movimiento social y político, cuya finalidad es describir, explicar y explorar los caminos para poder superar estas condiciones de explotación, de subordinación, de discriminación y de desigualdad que han experimentado las mujeres a lo largo de la historia, y otros grupos históricamente también pudiéramos decir vulnerados o con la intención de las estructuras dominantes de acá allá. El género, les reitero, yo quise hacer como este recorrido de dónde parten los estudios de género de los hombres y las masculinidades, cuál es la importancia de tener en cuenta la aportación que hace el movimiento y los colectivos de mujeres a través de los feminismos, y una categoría que se vuelve fundamental para adentrarnos y tratar de comprender los estudios de género y de las masculinidades, pues como su nombre lo indica, es el género, ¿no? El género como categoría interpretativa en el campo de las ciencias sociales, y aquí hago como una especie de recorrido en el tiempo sobre el desarrollo que ha tenido esta categoría. En 1935, la antropóloga y feminista norteamericana Margaret Mead plantea que el comportamiento de hombres y mujeres son de origen cultural y no biológico. Es decir, ya a partir de estas propuestas va dando cuenta, ¿no? En 1949, Simone de Beauvoir, con su célebre declaración, que una mujer no nace, sino que se hace, reafirma que las características consideradas como
femeninas son adquiridas por la mujer mediante un complejo proceso individual y social, y que se derivan o que se han asignado naturalmente de su sexo, se derivan a partir de esta condición. En el 55, John Money propone el término del rol de género. Este es prácticamente un recorrido. En 1968, el investigador Robert Stoller se encarga de hacer una diferenciación entre los términos de sexo y género. En 1969, Kate Millett hace un magnífico análisis de la relación entre el sistema patriarcal y los elementos conceptuales de género. Y para 1965, Gail Rubin define el concepto de sistema sexo-género. Por lo tanto, bueno, esta categoría en el estudio de las masculinidades y de los hombres se vuelve un principio base para tratar de comprender, de adentrarnos y de reflexionar sobre la construcción sexogenérica desde lo masculino o en el caso de los varones. El sistema sexo-género, por lo tanto, hace referencia a estas significaciones atribuidas al hecho de ser varón o ser mujer en cada cultura y en cada sujeto. Por supuesto, esto no es un proceso estático, sino que se socializa tempranamente, desde donde se van incorporando ciertas pautas de configuración, tanto psicológica como social, que dan origen a la masculinidad y a la feminidad, constituyéndose en una red de creencias, rasgos y características de personalidad, actitudes y valores, con conductas y comportamientos que diferencian a hombres y mujeres en un contexto determinado. Esta diferenciación es producto de un largo proceso histórico de construcción social que no solo, y aquí creo que es bien importante puntualizarlo, esta socialización diferenciada a partir de las propuestas en que he venido haciendo referencia, no solo ha producido una diferenciación, sino también desigualdad y jerarquías. Cada que tengo la oportunidad de invitar en algo de compartir en algún espacio, hago referencia o invito, mejor dicho, a que tengamos en cuenta lo siguiente, que por mucho trabajo de reflexión que hayamos generado, por mucha profundidad a la que nos hayamos comprometido en estos procesos, es como complicado afirmar que estamos exentas o que estamos exentos de reproducir algún estereotipo, de reproducir algún rol, de reproducir algún prejuicio en relación al género, y es una invitación desde esta perspectiva, ¿verdad? Que tratemos de adentrarnos y de comprender, situándonos en nuestro contexto, en un contexto social, cultural, del cual político, económico, del cual somos parte. Y entonces la invitación es primero tratar de situarnos, identificar que somos parte de un sistema y reproducimos y podemos, y no estamos exentas ni exentos de esta reproducción. Y otra invitación que me gusta hacer es que en la medida que tengamos en cuenta esto primero, también tratemos de integrar que estos roles, estos prejuicios y estos estereotipos no representan lo mismo para una población que para la otra. Es decir, esta diferenciación genera una serie de desigualdades y de jerarquías, y tratarlo de ver desde ahí creo que se vuelve fundamental. Bueno, no voy a adentrarme. Este es un esquema que había preparado para compartir. Lo integré, mejor dicho, en la presentación, desde donde nos permite identificar estas categorías, desde el sexo biológico, el género, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Para Judith Butler, el género
es un sistema de significación, regulación que construye el sexo, el género y la orientación sexual. En este orden de ideas, Blume nos plantea que en lo concerniente a la identidad de género y en cualquier identidad, nos dice Butler, esta carece de esencia, para enfatizar que tiene una historia sociocultural y que se construye en la vida diaria mediante actos reiterativos en el marco de complejas tecnologías de poder. Creo que aquí nos va también vamos abriendo la posibilidad de adentrarnos en esta reflexión, en el sentido de que no es una esencia, ¿no? Es un proceso histórico, sociocultural, y que se va construyendo en la vida diaria, que se va construyendo en distintos espacios y que se va construyendo en diversas etapas. Por lo tanto, ya lo veremos en un esquema que les compartiré más adelante. No se trata de un proceso ni estático ni atemporal, sino que es un proceso histórico, y desde ahí hay que tratar de hacer lo posible por reflexionarlo. Por lo tanto, en la medida que el feminismo creó las condiciones sociocognitivas para pensar en las mujeres y en su posición dentro de la organización social como entidades sociales e históricas y no como destinos naturales, también contribuyó con la posibilidad de pensar en los hombres y su masculinidad en términos de construcciones socioculturales e históricos. Por lo tanto, los estudios de género de los hombres y las masculinidades recuperan la perspectiva de género planteada por las feministas. Parte de la consideración de que los varones somos sujetos genéricos, es decir, que nuestras identidades, nuestras prácticas y relaciones como hombres son patrones sociales, son construcciones sociales y no hechos de la naturaleza, como por siglos se llegó a afirmar por los discursos dominantes. En la actualidad, la perspectiva de la construcción simbólica de la masculinidad, de la identidad y subjetividad de los hombres, deviene central en los estudios de género de los varones y las masculinidades en razón de nombrar el drama sociocultural. Por lo tanto, se construye en los sistemas de significación de género. No todos los varones son masculinos, nos dice Guillermo Núñez, así como tampoco lo somos de la misma manera. Todos, sin embargo, resultamos afectados por ese dispositivo de poder de género. Hay un autor, Luciano Fabri, que él plantea esta categoría de la masculinidad justamente como un dispositivo de poder, que, como nos lo refiere Guillermo Núñez, ni todos los varones seremos masculinos, todos tampoco viviremos, ¿no? Corporalizaremos la masculinidad de la misma manera. Sin embargo, sí, todos resultamos afectados por este dispositivo de poder de género en los diversos contextos en los que nos desenvolvemos. El género, como lo hemos venido planteando, se interioriza a través de todo un proceso de socialización, ¿no? Mediante un mecanismo complejo y detallado que incorpora desde los procesos culturales formas de representarse, de verse, de sentirse, de vivirse. Como bien señala Carmen Sáez, este proceso no ocurre solo en la infancia, sino durante toda la vida, un poco lo que hemos venido haciendo referencia. Por lo tanto, las distintas redes sociales juegan un papel fundamental, según el caso, para promover el cambio, para frenarlo o impedirlo en las distintas etapas de la vida. Cuando lleguemos a la pregunta de manera más directa, si es posible de construir la masculinidad, bueno, creo que en lo que llevamos de reflexión al momento, si comprendemos, si integramos y reflexionamos la masculinidad como el resultado de un proceso de socialización histórico, cultural, que se expresa de diversas formas en distintos momentos y etapas de la vida, pues creo que esto de entrada nos abre una gran posibilidad, ¿verdad? Porque para ello
pues sí tendríamos que considerar la importancia de generar, pero para ello primero tenemos que llegar al cuestionamiento definitivamente para poder, y como lo vamos a ver más adelante cuando reflexionemos sobre la deconstrucción. Sin embargo, ya para mí era bien importante hacer este recorrido, porque en la medida que tratemos de comprender y de reflexionar que las masculinidades son el resultado de un proceso cultural donde vamos incorporando formas de representarnos, pautas, normas, una serie de significados, y que esto es el resultado de un proceso en el tiempo, ¿no? En distintas etapas de la vida. No se limita a la infancia, no podemos decir que es una etapa, hay una edad límite desde donde se configura esta socialización, donde se integran estas pautas y estas normas de socialización, sino que es un ejercicio, es un proceso que está marcado por el tiempo. Por eso es un proceso histórico, y en sí mismo el reflexionarlo desde esta perspectiva nos abre posibilidades, ¿verdad? Quienes hayamos tenido la oportunidad de trabajar con niños, con niñas, con personas adolescentes, con jóvenes, pues definitivamente podremos advertir cómo incluso desde edades tempranas se empiezan a expresar estas manifestaciones que son el resultado de los procesos de socialización, y por lo tanto el poderlo visibilizar y el poderlo tener en cuenta es lo que, pero por supuesto cuestionarlo, reflexionarlo y debatirlo, como lo planteaba en el esquema inicial, pues es lo que nos llevará a empezar a generar acciones tendientes a transformar. Pero no podemos partir ni quedarnos únicamente en la reflexión y en visibilizarlo, sino que esto definitivamente nos tiene que llevar a el desarrollo o a la generación de acciones transformadoras. De tal manera que la masculinidad no es un objeto dado, como lo he venido referenciando, se construye, se aprende y se practica en el devenir cultural, histórico y social. Aquí hay otros elementos que me parecen fundamentales para compartir en esta reflexión, y muy ligado a lo que he venido haciendo referencia. No se trata de un objeto dado, no es algo que ya estemos, si lo pensáramos así, pues caeríamos en lo que cuestionamos, ¿no? que son los esencialismos, pero al no ser un objeto dado, ¿no? Sino que se va construyendo, se va aprendiendo y se va practicando en este devenir cultural, histórico y social, pues esto nos permite deconstruirlo, desaprenderlo, reaprenderlo, y por lo tanto generar estas prácticas, estas acciones transformadas o transformadoras. Sin el afán de sonar reiterativo, estas citas las comparto para tratar de tener la mayor claridad sobre la construcción social de las masculinidades. Por lo tanto, las masculinidades se construyen socialmente y no son propiedad de una esencia, como hemos venido mencionando. Es una construcción cultural que se reproduce socialmente, se desarrolla a lo largo de toda la vida con la intervención de distintas instituciones que van a ir moldeando estos modos de habitar el cuerpo, de sentir, de pensar y de actuar el género. Para Elizabeth Badinter, no hay una masculinidad única, un poco también lo que nos menciona Guillermo Núñez, lo que implica que no existe un modelo masculino universal. Por eso nos referimos a masculinidades, el estudio del género de los hombres y las masculinidades. Lo que implica y válido, no existe un modelo masculino universal y válido para cualquier lugar, época, clase social, edad, raza, orientación sexual, sin una gran diversidad de identidades
y de maneras de ser hombres en nuestras sociedades. Por eso cuando hablamos de otras masculinidades, por supuesto que hay una diversidad de masculinidades, pero también, como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? A todas las masculinidades o ninguna masculinidad estará exenta de este dispositivo de poder, ¿no? que se establece en los procesos de socialización. La masculinidad, más que un producto, nos dice Connell, es un proceso, es un conjunto de prácticas que se inscriben en un sistema sexogénico culturalmente específico para la regulación de las relaciones de poder, de los roles sociales y de los cuerpos de los individuos. ¿Por qué me parece interesante esta cita de Connell y de Messers? Porque pensar en la posibilidad de deconstruir la masculinidad, si la tratamos de ubicar únicamente, y Lionel S. Delgado nos lo propone, y más adelante planteo la cita textual, que no la masculinidad es más que un producto, es un proceso, es un conjunto de prácticas, por lo tanto, y son prácticas que están inmersas en un sistema y que tienen y que responden a una serie de condiciones, y yo me atrevería a decir que hasta de intereses de diferentes órdenes para el sostenimiento de este orden, que, como lo hemos venido reflexionando, genera una serie de condiciones de desigualdad y de jerarquías. Por lo tanto, para regular estas relaciones de poder, los roles sociales y los cuerpos de los individuos, esta cita que nos hace referencia con él, llegaríamos a la siguiente pregunta: ¿qué es y qué no es la masculinidad? Tratar de definir la masculinidad o las masculinidades es una tarea bastante compleja, que nos lleva definitivamente a plantear todas estas reflexiones, pero de manera a modo de síntesis, en base a lo propuesto hasta este momento de la presentación, podríamos decir que la masculinidad no es estática, como lo hemos venido mencionando, no es atemporal, y que es histórica. Es decir, en el tiempo en el devenir del tiempo se construye, se aprende y se practica. Y esto lo podemos ver cuando he tenido la oportunidad de compartir en algunos otros espacios, algún taller para niños, para adolescentes, para jóvenes, para personas adultas, y hacemos una pregunta que es bastante significativa, ¿no? En el sentido de ¿qué tengo que hacer? Cuando yo le pregunto a un grupo de niños, ¿qué tienes que hacer para demostrar que eres hombre? ¿No? Y que esa misma pregunta se la hago a los adolescentes y a los jóvenes y a las personas adultas, ¿no? Entonces, y que y la vamos ubicando también en distintos contextos. ¿Qué tienes que hacer en la escuela, en la comunidad, en la familia, para demostrar que eres hombre? Porque esta es una característica muy interesante en relación al estudio de género y de las masculinidades, que al no tratarse de una esencia, sino el resultado de una construcción como parte de esta socialización normada y pautada, se trata de cumplir con una serie de expectativas. Por lo tanto, la masculinidad, cuando hago esta pregunta, ¿qué tienes que hacer para demostrar que eres hombre? Y esto, las respuestas que dan niños, adolescentes, personas adultas, son bastante interesantes, porque es como si viviéramos, como si desde las primeras etapas, desde donde vamos integrando como resultado de la socialización estas pautas y estas normas, vamos construyendo estas expectativas y
por lo tanto este es uno de los hallazgos que yo he encontrado, digo, a partir de la práctica, muy seguramente muchas personas los han encontrado y estará por demás documentado, pero a través de la práctica es que la masculinidad es justamente esta identidad, esta identidad idealizada sobre aquello a lo que habré de demostrar, ¿no? Y que habré de demostrar y que incluso habré de ocultar aquello que se aleje de lo que a través de la socialización me han pautado y me han normado sobre lo que significa ser hombre, sobre lo que significa ser masculino. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos ir identificando en estos ejercicios y en estas prácticas? Y todo esto se da a través de un proceso de legitimación. Estas nuevas perspectivas o estas aportaciones que nos hacen quienes han venido reflexionando y adentrándose en el estudio de género de los hombres y las masculinidades, pues nos proponen que el proceso de legitimación se practica, se demuestra, se reconoce y se consolida ante la mirada de otros varones. Es decir, más allá de lo que pudiéramos en ocasiones pensar que tratamos de demostrar que somos lo suficientemente hombres, que somos lo suficientemente masculinos para demostrarlo, ya sea entre las mujeres, ante alguna otra identidad. Esto es ante la mirada de otros varones. Esto es cuando, y esto se internaliza, no quiere decir que siempre que lo hagamos consciente, incluso estos espacios tienen justamente esa finalidad, que podamos reflexionar y debatir a partir de la toma de conciencia, ¿no? Por lo tanto, este demostrar no quiere decir que yo cada que cometo un acto tendiente a reforzar mi masculinidad o tendiente a protegerla o tendiente a salvaguardarla de lo que me represente un riesgo que se ponga en duda o en entredicho, que tenga que estar yo acompañado de otro grupo de varones. Esto lo puedo hacer yo incluso en ausencia de otro grupo de varones. Sin embargo, está tan internalizada este proceso de legitimación que aún esta práctica, esta demostración, este reconocimiento y esta consolidación de la masculinidad, voy a internalizar esta identidad idealizada, esta aspiración o este afán de demostrar y de demostrar, será en función de la mirada de otros varones, no una mirada en términos estricto de la categoría, ¿no? Que remite al sentido de la vista, sino ante qué representaría esta acción si me aleja de la norma y de la pauta de lo masculino. Y hay dos condiciones que se vuelven fundamentales en este proceso de legitimación de la masculinidad, que es la violencia y la complicidad. Dice la doctora Rita Segato, habla de esta cofradía, de esta hermandad, más de este pacto masculino, ¿no? Que incluso nos lleva, la escuchaba hace unos días en una conferencia, algo que me generó mucho impacto, porque anteponemos incluso, no nos importa, digo, y esto estadísticamente es bastante comprobable, es únicamente queremos que podamos acceder a esta información, ¿no? Pero anteponemos o nos arriesgamos incluso o
ponemos la vida en ello. Literalmente, digo, los índices, y si bien, digo, en todos estos procesos y estos espacios es importante señalar los costos y los alcances y los efectos que llega a tener estos procesos de socialización desde la masculinidad y las masculinidades en torno a la violencia en contra de las mujeres, de niñas, de niños, por supuesto, y como lo dice esta misma autora, ¿verdad? La primera, y un comentario que causa en ocasiones algunas polémicas, pero de esto se trata, ¿no? Estos espacios, ella menciona la primera víctima del mandato de la masculinidad, somos los hombres, ¿no? Dice, no víctimas de las mujeres, sino de este mandato de masculinidad, que incluso nos lleva, ¿no?, a arriesgar y perder nuestra vida. Y cuando les digo que las estadísticas son y no solamente perderlas, sino también privarla, ¿no?, asumirnos o apropiarnos de ese derecho, que en realidad no es un derecho, pero el vivirlo como esa desde esta legitimación, como ese permiso, mejor dicho, y anteponemos, ¿no?, la pérdida, ¿no?, la vida, justamente para validar, para no deslegitimar, en función de estos mecanismos como es la violencia y la complicidad. Por lo tanto, dos de las tareas fundamentales que habremos de tener en el trabajo de género con los hombres y las masculinidades tiene que ver justamente con estas dos categorías, con estas dos condiciones, con el ejercicio de la violencia, ¿no?, y de la violencia desde esta triada que han referido algunos autores y algunas autores, que es la violencia en contra de las mujeres y de las niñas, la violencia en contra de otros hombres y la violencia en contra de nosotros mismos, ¿no?, y los pactos de complicidad. Ahora, ante la pregunta, ¿no?, y con todo este recorrido que hemos propuesto a través de la presentación, ante la pregunta de si se puede deconstruir la masculinidad, me voy a permitir compartirles algunas citas de este autor, Lionel S. Delgado, que al final de la presentación en la bibliografía establezco las ligas de los artículos. Y bueno, primero es importante para hablar de deconstrucción, ¿no?, tratar de comprender a qué nos referimos y no vamos a profundizar a la propuesta que hace este filósofo Jacques Derrida, sino vamos a tratar de contextualizar esta categoría en el estudio de género y de las masculinidades. Sin embargo, vamos a hacer un intento por considerar algunas de las condiciones que habremos de tener en cuenta cuando hablamos de la deconstrucción. ¿Y qué nos dice Lionel en este artículo? Que la deconstrucción va contra la centralización del poder y abre la posibilidad para que lo heterogéneo emerja. Es decir, de entrada ya es un cuestionamiento. De entrada, incluso en cita del mismo Derrida, la deconstrucción nos permite reevaluar el conjunto de saberes, ¿verdad? Es decir, es reevaluar, es replantear, es revisar. Es como este ejercicio de construir, es abrir un canal para revelar los procesos de formación. A esto nos referimos cuando hablamos de deconstrucción. Por tanto, deconstruir es desmontar un reloj. Esta analogía me gustó muchísimo. Es desmontar un reloj para revelar la forma en que las partes fueron formadas, permitiendo analizar mecanismos de funcionamiento, herencias pasadas, piezas ocultas. Es como este trabajo que ya veremos cómo la deconstrucción desde estas propuestas puede ser en dos direcciones, pero es como este trabajo de reflexión, este trabajo de cuestionamiento, este trabajo de interrogantes, de preguntas, que nos
va permitiendo analizar estos mecanismos, que nos va permitiendo adentrarnos para tratar de identificar estos mecanismos. Por lo tanto, deconstruir es romper categorías. Ese es un proceso de deconstrucción. Para Butler, deconstruir no solo derribar, sino también construir. Es decir, la deconstrucción lleva consigo la construcción, porque no es solamente conocer las piezas, el funcionamiento, sino regresamos a esta analogía de desmontar un reloj. No es solo derribar, sino también es construir. Construir desplazando los conceptos hegemónicos. Definitivamente, no podemos construir, construir sobre una base, ¿no?, que mantenga estas condiciones de desigualdad. Por ello, la deconstrucción de la masculinidad de las masculinidades implica como un ejercicio fundamental la visibilización de las condiciones de desigualdad, de las condiciones de desventaja para un sector porcentualmente muy importante de la población, como son las mujeres y las identidades sexuales disidentes, que son quienes históricamente, entre otros grupos, han sido desplazadas y desplazadas. Si lo aplicamos a la deconstrucción de la masculinidad, si integramos esta categoría de análisis y de reflexión a la deconstrucción de la masculinidad, el concepto se refiere a este proceso de cuestionamiento y de crítica de los valores patriarcales aprendidos durante el proceso de socialización. Sería básicamente cuestionar los valores tradicionales asociados a la masculinidad. Y esto nos lleva necesariamente a el cuestionamiento de nuestra posición privilegiada, el cuestionamiento de estas prácticas, de estas pautas y de estas normas que nos colocan en una posición de ventaja frente a otros grupos. Por lo tanto, es este proceso de cuestionamiento y de crítica de los valores patriarcales aprendidos durante todo el proceso de socialización, que quiere decir que si es posible, si nos regresamos a la pregunta, ¿es posible se puede deconstruir la masculinidad? Habremos de empezar a entender que la deconstrucción implica transitar o adentrarnos en este proceso de cuestionamiento y de crítica de los valores patriarcales que hemos aprendido y que no podemos quedar exentos en el caso de los varones, porque también es importante la masculinidad. La masculinidad no es una condición propiedad de los hombres. Al tratarse de una configuración y de un constructo, pues lo construimos tanto hombres como mujeres. Sin embargo, en el trabajo con los hombres y desde las masculinidades, pues se vuelve fundamental tratar de reflexionarlo como este proceso de cuestionamiento y de crítica de estos valores. ¿Qué nos dice Leonel S. Delgado en estas citas que les mencionaba? No puede haber hombres deconstruidos, es decir, no se deconstruye el hombre como tal, porque no se deconstruye un cuerpo, lo que se deconstruye son los conceptos que se inscriben sobre él. Yo no puedo decir, y cito al mismo Leonel, pero él lo hace con su nombre, ¿verdad? Yo no puedo decir, les habla Alejandro el deconstruido, ¿no? O aquí va Alejandro el deconstruido, sino porque no se va a deconstruir un cuerpo, sino los conceptos que se han inscrito sobre este. De tal manera que las discusiones sobre la deconstrucción de la deconstrucción masculina son eternas, porque la deconstrucción no va a tener un límite. Es decir, no hay un punto en el que ya llegue una persona y diga, ya soy un hombre deconstruido. Y eso es porque nunca habrá suficiente deconstrucción, ya que no depende solamente de nosotros. No depende, no es una... si bien, y esto lo veremos más adelante,
si bien el proceso de reflexión individual se vuelve fundamental y se vuelve este cuestionamiento del que hablaba hace un momento, y esta crítica sobre los valores patriarcales aprendidos durante el proceso de socialización, se vuelven elementos fundamentales para la deconstrucción, pero no es suficiente, ya que no solamente va a depender de nosotros, porque esto responde, como lo he venido tratando de compartir, a un contexto y a un sistema, ¿no?, que mantiene, que sostiene y que sigue reproduciendo y que sigue a través de diversas prácticas socializando en función de estas pautas y de estas normas. De tal manera que la deconstrucción es autorreferencial porque localiza la labor en el sujeto. El proceso de deconstrucción se ha individualizado. Este es un cuestionamiento y una crítica, un planteamiento crítico que me parece fundamental tener en cuenta en relación a este proceso de construcción individualizado. Pero eso convierte el problema en un problema de individuos y no en un problema social. Y ya se sabe que soluciones individuales a problemas colectivos no son la solución. Por supuesto que forma parte por supuesto que es necesario, y como lo dice también Lionel, el trabajo individual es importante, desde luego, pero un movimiento político no puede basarse en una exigencia moralista que se limite únicamente a ser mejor persona. No informa sobre cómo cambiar la deconstrucción. ¿Sí? Solo enseña cómo están construidas las cosas. El proceso de deconstrucción es justamente este. No, justamente esto que se propone a través de estos ejercicios y de estas iniciativas, que no es un ejercicio que me diga cómo voy yo cómo me vuelvo un hombre deconstruido en sus conceptos, ¿no? Nos enseña y nos muestra cómo es que se han construido, ¿no? Cómo es el resultado de este proceso cultural histórico, de tal manera que el cambio es otra cosa, y vendrá a través de una acción, reflexión, siempre colectiva y siempre política, ¿no? Este es algo que hemos venido compartiendo en distintos espacios. No alcanza la transformación individual, no es suficiente, es importante, como también nos menciona Lionel, pero no puede basarse en únicamente tratar de ser desde lo individual mejor. Sí hay que transitar hacia ello, sí hay que empezar por estos cuestionamientos, por esta reflexión, por estos debates, por estas rupturas, ¿no? Estas rupturas ya si bien he venido siguiendo a Edgar Barrero, un psicólogo social colombiano. Él hace tiene toda una serie de tesis y de propuestas en relación a lo psicopolítico, y hay categorías que creo que he hecho como en estos ejercicios de reflexión un intento por integrarlas, y él habla de cuatro fases que me parece y no las puse en la presentación. Él habla de 4 fases. La primera fase es la fase de la crisis, ¿no? De la crisis pasamos a la ruptura. De la ruptura a la subversión, que es este cuestionamiento del orden que se ha naturalizado en los procesos. Y el cuarto hace referencia a la metamorfosis, ¿no? Que es el proceso ahora sí de transformación. Por lo tanto, habremos de transitar de la crisis a la ruptura, de la ruptura a la subversión, y de la subversión a la transformación, y como le menciona Edgar, a la metamorfosis. De tal manera, y quise también proponer este esquema mientras se elaboraba el ejercicio de reflexión y de la presentación, esta propuesta de Johan Galtung, que si bien él él la propone desde las distintas violencias, ¿no? Él habla de 3 violencias: la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia directa, que sería aquello visible,
lo cultural y simbólico y la violencia estructural como aquello que es invisible, pero como lo han planteado algunas autoras y autores, la violencia cultural y la violencia estructural son las que sostienen la violencia directa. Y cuando hacía la presentación me vino esta imagen y esta propuesta de Johan Galtung porque creo que lo podemos contextualizar al proceso de reconstrucción y al proceso de colectivización para generar estas acciones transformadoras. Porque si nos quedamos, no tanto como la violencia, yo lo pondría de la siguiente manera, ¿no? Como aquello de la masculinidad que es visible, ¿no? Aquellas prácticas, si yo pusiera en la punta del triángulo, si lo tratara de contextualizar, pues yo lo haría de tal manera que es aquello visible de la masculinidad, ¿no? Sin embargo, está lo cultural y lo simbólico de la masculinidad y lo estructural de las masculinidades. Y que, al igual que en la propuesta que hace Galtung de la violencia, si lo contextualizamos, lo cultural y lo simbólico y lo estructural es lo que sostiene aquella práctica que se hace visible a través de una cantidad importante de acciones de las masculinidades. Entonces, si ponemos el énfasis únicamente en la deconstrucción, en el replanteamiento, en el desaprendizaje de aquellas prácticas que son visibles sin tener en cuenta lo simbólico y lo cultural, pero sobre todo, y aquí es bien importante, lo estructural, ¿no? Estaremos haciendo un trabajo que la prueba de ello es los años que algunas autoras, algunos autores, investigadores, quienes acompañan distintos procesos llevan en esto, y que pues el resultado no ha sido realmente transformador. Esa es una realidad. De tal manera, y regreso, bueno, esta es una propuesta, ¿no? Este es un ejercicio que está en reflexión, que está en proceso cómo contextualizar esta masculinidad que se hace visible, ¿no? Y que es sostenida por estos mecanismos culturales, simbólicos y sobre todo por una estructura. En la medida que no cuestionemos, en la medida que no replanteemos, en la medida que no hagamos conciencia y hagamos visible estos mecanismos simbólicos y culturales y estos mecanismos estructurales y que no incidamos en ello, pues estaremos haciendo un trabajo incompleto. Y de esfuerzos individuales, sí, como lo hemos dicho, importante, claro, necesario también, suficiente, no. Y esa es una realidad. De tal manera que la deconstrucción no informa sobre cómo cambiar. El proceso de deconstrucción no nos va a decir cómo cambiar, solo enseña cómo están construidas las cosas. El cambio es otra cosa, como ya lo mencionamos. Respecto a la masculinidad, la deconstrucción debería permitir visualizar los privilegios masculinos a través de dos procesos. Esta propuesta de Delgado es bastante, en mi opinión, bastante profunda, ¿verdad? Es visualizar los privilegios mediante este proceso en dos direcciones, hacia afuera y hacia adentro. ¿A qué se refiere hacia afuera? Deberá hacer que los hombres fuésemos conscientes de la invisibilización histórica de otras voces. Yo creo que ese es como un primer paso, ¿no? Hacernos conscientes de esta invisibilización histórica de otras voces. Y por lo tanto, esta conciencia de la invisibilización histórica nos tendría que llevar a la escucha como posición política. Tenemos que escuchar, ¿no? Para tratar de comprender cuánto daño han sufrido y sufren nuestras compañeras y el resto de colectivos oprimidos. Pero planteándolo de esta misma forma, una vez que escuchemos, una vez que asumimos como posición política la escucha, que sí, aquí aparece la reconstrucción hacia adentro.
y que supone que una vez hemos escuchado, la conciencia crítica nos permitirá entender hasta qué punto hemos sido reproductores de estas lógicas de opresión y con ello facilitar el proceso de cambio. Si nos regresamos al primer esquema, estamos en la reflexión, en el debate, en la conciencia crítica, en la visibilización, en la escucha como una posición política, de tal manera que esto nos permita, ¿sí?, o nos facilite el proceso de cambio. Hay una propuesta que hace Joaquín Aspiazu en este texto de Masculinidades y Feminismos, y que quise integrarla a esta presentación muy de la mano del proceso de deconstrucción y de esta deconstrucción en dos direcciones y estos posicionamientos. Y Joaquín Aspiazu nos habla de la incomodidad productiva. Yo he venido trabajando en una categoría, haciendo reflexión respecto a una categoría que dé cuenta no como algo adicional a la incomodidad productiva, sino que permita, esto a mí me permitió, esta categoría de la comodidad cómplice, me permite comprender a qué se refiere la incomodidad productiva. Las personas que con quienes he compartido, con quienes hemos reflexionado, con quienes hemos construido y que estamos en este proceso de deconstrucción, me ubicarán por el uso de esta categoría, de la incomodidad productiva, la que propone Joaquín Aspiazu. Sin embargo, con el afán de tratar de comprender esta categoría, elaboré un esquema, ¿no?, que nos permite transitar desde esta comodidad cómplice, desde este estado de confort, desde este acomodo que parte justamente de esta complicidad, ¿no?, que lleva al sostenimiento de las estructuras, ¿no?, para transitar hacia una incomodidad productiva, ¿no?, y establecer, que nos dice Joaquín Aspiazu, establecer espacios de incomodidad productiva quiere decir abrir espacios en los que poder hablar, proponer y pensarnos con tranquilidad y con calma, pero de los cuales no saldremos cómodos ni tranquilos, sino con más preguntas, con incertidumbres que al principio. ¿Okay? Este es el verdad, no es una incomodidad que violente, no es una incomodidad que reproduzca estos esquemas de opresión, ¿no? Ahora imaginemos, ¿no?, ahora los y lo digo entre comillas, ¿no?, los deconstruidos, ¿no?, contra los no deconstruidos, ¿no? Los que se apropian del conocimiento y del saber contra quien ignora. No se trata de reproducir estos esquemas, se trata de establecer estos espacios donde podamos hablar, donde podamos proponer y donde podamos pensarnos, pero que no saldremos cómodos ni tranquilos, sino que saldremos con preguntas, saldremos con cuestionamientos, saldremos incluso con esta conciencia, ¿no?, de lo que de aquellos privilegios que históricamente hemos gozado, ¿no?, y nos hemos beneficiado. De tal manera que cuando empecemos a incomodarnos, esto nos va a llevar, por eso me encanta la propuesta de Joaquín Aspiazu, porque él habla de esta incomodidad que nos mueve, que nos va a mover a la transformación, que nos va a mover a vivirnos como partícipes de una transformación social. No la masculinidad como una categoría que está reducida únicamente a que un hombre o un grupo de varones reunidos piensen de una manera distinta sobre algún tema en particular, sino que sea una incomodidad que nos lleve
a vivirnos desde la corresponsabilidad como partícipes de esta transformación y de estas transformaciones a un nivel, como lo planteaba, como hago la propuesta de esta contextualización que nos hace Galtung en el triángulo de las violencias, ¿verdad? Para ello hay dos propuestas. Esto viene en el texto de Joaquín Aspiazu. También este texto, reitero, si alguna persona está interesada, yo con muchísimo gusto se lo comparto, está en PDF. Y nos habla de dos propuestas que también son tomadas de los colectivos, de las prácticas de los colectivos de mujeres, y una de ellas tiene que ver con la reflexividad circular. ¿Sí? Esta reflexión circular, es decir, esta reflexión que parte de una propuesta, pero que va circulando y que se va visibilizando y que se va cuestionando y que se va reconfigurando, ¿no? Recordé el texto de un maestro muy querido y que tuve el honor, porque me invitó a hacer la presentación en días pasados en la Feria del Libro acá en Chihuahua, y él habla de estrategias y reacomodos de las masculinidades. Él lo contextualiza en un entorno fronterizo, pero justamente es esto, ¿no? Es el reacomodo, es las estrategias, las acciones, los procesos que habemos de involucrarnos justamente a través de este proceso, ¿no? De reflexividad circular, ¿no? Y otra propuesta, pues esta evaluación crítica permanente. Yo lo he denominado en otros momentos estos procesos de autovigilancia continua, ¿no? Como se menciona en la presentación, no hay un punto a llegar en la deconstrucción, porque no depende únicamente de nosotros, ¿no? Porque eso involucra toda una estructura. Sin embargo, estas propuestas, pues la reflexividad circular, la evaluación crítica permanente, forman parte de ello. Y este es un esquema que yo he venido desarrollando. Y miren, aquí cito al doctor Sergio Pacheco en este texto, donde él nos dice que la modificación de condiciones estructurales no depende de esfuerzos individuales, ¿no? Y anterior al texto, de haber tenido acceso al texto del doctor Sergio Pacheco González, yo venía desarrollando este esquema, ¿no? Este esquema donde trato de visualizar o de hacer visible lo que está en el proceso de la deconstrucción de las masculinidades o de las masculinidades corresponsablemente activas, como también lo he venido nombrando esta categoría, para un cambio social, con un compromiso para un cambio, para tener realmente un alcance a nivel estructural. Y coloco estos tres elementos que me parecen fundamentales. Una de ellas es el sujeto, que serían los hombres, los masculinos, ¿no? El proceso de socialización y el contexto. Esto lo hago desde una propuesta crítica. ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, hay una cantidad importante de propuestas en torno al trabajo con hombres y masculinidades, desde una reflexión crítica, ¿no? Que asumo, es que estos procesos o están enfocados en el sujeto, en la identidad, en la expresión de las emociones, en la dinámica relacional en un contexto en particular, o está en el proceso de socialización, que va muy de la mano, ¿no? Es decir, en el cuestionamiento, un poco lo que hemos venido reflexionando en esta conferencia, pero con muy poca incidencia en el contexto. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la dinámica? Que tenemos un grupo de sujetos masculinos, ¿no? Reflexionándose y reflexionando los procesos de socialización que los llevaron a construir estas identidades, estas subjetividades, pero que cuando regresan al mismo contexto, que no se ha transformado, ¿no? que no
que no se ha replanteado, que no se ha cuestionado las estructuras, pues entonces esto hace más complejo, porque el proceso de transformación está limitado, ¿no? A eso se refiere Leonel S. Delgado cuando dice que si bien es importante, las transformaciones individuales no son suficientes porque no depende únicamente de nosotros. Y voy a poner un ejemplo en este sentido, que también venía yo reflexionando en otro espacio. Si habemos un grupo de hombres que queremos asumir con responsabilidad y con compromiso el cuidado, la crianza, la corresponsabilidad en las actividades domésticas, y tenemos esta disposición y reflexionamos y cuestionamos, pero estoy en un contexto donde esto no forma parte de una política institucional, donde no forma parte de una política estructural, donde el sistema capital me lleva a trabajar para obtener, para consumir, o sea, toda una serie de condiciones y que eso deriva en que no existan, digo, el ejemplo más claro, ¿no? Las licencias por paternidad, porque no forman parte de las políticas institucionales. Entonces, sí, ya trabajé con el sujeto, sí, ya está cuestionando sus procesos de socialización, pero hay un contexto que no favorece, que no facilita, y que limita y que restringe. Por ello, cuando se habla de pensar en colectividad, cuando se habla de transitar de lo individual a lo colectivo, es justa, y de un posicionamiento político, y cuando Edgar Barrero nos habla de la subversión, ¿no?, del cuestionamiento del orden establecido, es justamente esto, porque habremos de transitar, y ojalá ese sea realmente el camino de los estudios de género y las masculinidades, y la atención y el trabajo que están haciendo una cantidad importante de compañeros y de compañeros con quienes he transitado en este camino, ¿no?, y he coincidido, pero que realmente el objetivo sea el poder construir esta conciencia colectiva que nos permita cuestionar las estructuras y que nos permita incidir en la transformación de estas estructuras para que estemos en posibilidades de estas transformaciones. De tal manera, y ya casi estoy cerrando, esta es una de las categorías. Estos esquemas son el resultado de todo un proceso de reflexión, de compartir con otros compañeros, con compañeras, de diálogos, digo, esto del proceso de autovigilancia continua, como lo he llamado también, de estos procesos, de estos ejercicios de crisis, como también lo menciona Edgar, ¿no?, de crisis y de ruptura. Y he venido desarrollando esta categoría de masculinidades corresponsablemente activas y con conciencia social, ¿no? Cuando hablamos en la conferencia de otras masculinidades y cuando hablamos de si es posible de construir la masculinidad, una propuesta es justamente esta, ¿no? Es lo que he denominado masculinidades corresponsablemente activas y con conciencia social, donde, por supuesto, como se expone en el esquema, colocamos el trabajo, ¿no?, del cuidado de la vida cuando ponemos en el centro. Imaginemos, incluso mientras reflexionaba en la elaboración de la presentación, era una de las reflexiones que me llegaba, ¿no? Es decir, si realmente viviéramos hubiésemos transformado estructuras, instituciones, contextos, colocando el cuidado de la vida en el centro, yo creo, me atrevo a decir que incluso estaríamos hablando de otra realidad en este momento, porque no podemos incluso deslindar, ¿no?,
dejar de tener en cuenta que muchas de las condiciones que vivimos en este momento es justamente el resultado de una serie de condiciones a nivel estructural. El resultado de una serie, y no necesariamente desde las masculinidades, sino en un sentido mucho más amplio. Pero cuando hablamos de masculinidades corresponsablemente activas, implica poner en el centro el cuidado de la vida. Sí, la democratización de los procesos comunitarios, familiares, sociales. Esto tiene que ver con la horizontalidad. Con la horizontalidad de nuestros procesos, de nuestras dinámicas relacionales. Y bueno, y las masculinidades corresponsablemente activas, es de un trabajo que integre al sujeto, por supuesto, el contexto y el proceso de socialización. Esta es una propuesta que he venido desarrollando. ¿Y a qué nos podría llevar qué acciones de manera muy concreta y a modo de cierre nos podría llevar a esta corresponsabilidad, como la corresponsabilidad, y quiero hacer énfasis en ello, como una práctica transformadora? ¿En qué dimensión? En la individual y en la colectiva. Por lo tanto, esta es una invitación. Yo empecé haciendo una invitación en la presentación. Y la invitación es justamente en este sentido, ¿no? Que asumamos la corresponsabilidad. Porque incluso no vivirlo y asumirlo como que somos los responsables, porque volveríamos a estos procesos autocentrados, ¿no? Y autorreferenciados, donde incluso hasta con un enfoque paternalista, ¿no? Es desde la corresponsabilidad. Yo creo que habremos de vivirnos corresponsables como una práctica transformadora en lo individual y en lo colectivo. ¿Y cuáles son algunas propuestas? Que por supuesto podríamos profundizar en ello y ojalá podamos coincidir en otro espacio y en otro momento. Repensar nuestras prácticas cotidianas. Aquí integra, por supuesto, lo individual. Comprometernos con la crítica, con la autocrítica y con la deconstrucción. Entendía la construcción como traté de exponerla en esta conferencia. Responsabilizarnos activamente en la no reproducción de prácticas patriarcales. Y para ello primero hay que hacerlas conscientes, primero hay que identificarlas, ¿no? Hay luego un ejercicio que me gusta proponer en los grupos de reflexión para hombres, que tengo la gran oportunidad de acompañar, y es una pregunta que les digo, a ver, en tu familia, lo vamos poniendo en contexto, ¿no? Cuando hablamos de la familia, voy a poner ahorita el ejemplo de la familia. En tu familia, ¿cuáles son los beneficios de ser hombre? Y entonces se empiezan a nombrarlos, ¿no? Me llama mucho la atención que hay hombres que, o sea, para ellos, que ya lo empiecen a identificar es importante, que dicen, pues el que me sirvan, el que soy el primero que le sirve, el que se le atiende, ¿no? El que tiene una mayor libertad para hacer algunas actividades. Cuando lo llevamos al espacio comunitario, al espacio público, bueno, pues el no tener miedo para ser agredido sexualmente, incluso por un espacio donde hay un grupo de mujeres interactuando en un horario nocturno. Entonces empezamos a nombrar estos beneficios, ¿no? Estos privilegios, y entonces en la medida que empezamos a nombrarlos, entonces, bueno, hay que responsabilizarnos activamente y no reproducir estas prácticas patriarcales desde la posición de dominio y de privilegio. Asumir, y esto a mí creo que este es el sentido de mucho de nuestro trabajo y desde donde lo vivimos, una cantidad importante de personas. Yo espero y quisiera que así fuera. Asumir un compromiso y responsabilidad con la dignificación de la existencia humana a través de las prácticas de vida, ¿no? Hay un filósofo colombiano, se me fue el nombre ahorita, que él habla del cuidado de sí, del cuidado de las otras, de los otros, y el cuidado de las extrañas y los extraños. Es decir, aquello que yo hago, por eso esto habla de un posicionamiento político,
tiene un alcance incluso con quien no interactúa. El replanteamiento y la reflexión y el cuestionamiento y las prácticas y las acciones transformadoras en torno a las masculinidades habrán de tener como base este compromiso y esta responsabilidad con la dignificación de la existencia humana a través de las prácticas de cuidado. Si realmente colocáramos, como lo mencionaba en el esquema anterior, el cuidado de la vida en el centro del sujeto, del proceso de socialización y del contexto, creo, y quienes soñamos y quienes trabajamos y quienes vivimos para esforzarnos en incidir en la medida de lo posible en esta transformación, pues estaríamos pensando y tendríamos otras realidades. Una acción concreta más es promover proactivamente un cambio radical de los estereotipos de género, y para ello pues primero hay que identificarlos. Hay que ser conscientes de ello, de tal manera que esto nos permita ahora sí un proceso de deconstrucción de estos conceptos, porque ahí es donde está la deconstrucción, ¿no? En el cuestionamiento, en el cuestionamiento y en la visibilización, en asumir desde un cuestionamiento crítico y autocrítico la deconstrucción. ¿Y qué tendríamos? Serán muchas más prácticas, estas son algunas que quise compartir con ustedes. ¿Qué posibilidades generaríamos? Pues el asumir la corresponsabilidad como una práctica transformadora, ¿no? En estas dos dimensiones, individual, pero principalmente colectiva. Porque como lo dice el doctor, y me encanta esta cita, el doctor Pacheco, la modificación de condiciones estructurales no depende de esfuerzos individuales. Entonces, para llegar a ello, habremos de visualizar, y esta es una propuesta. Esto que yo vengo a hacerles es una propuesta que se suma a otras y que ojalá y la incomodidad no necesariamente implica, dice por ahí también otro autor, Kaufman, dice, no se trata ni de victimizarnos ni de flagelarnos, o sea, no es como, la incomodidad no es un castigo, digo, es ojalá y haya logrado el objetivo con esta presentación, de poder generar una duda, algunas inquietudes, algunas interrogantes, algunos cuestionamientos que propicien otros debates, otras reflexiones, pero principalmente acciones transformadoras. Y esta es una cita que me encontré haciendo una búsqueda justamente para hacer dar una conferencia en la cual hablé de las masculinidades y el cambio social, y desde que tuve acceso a ella me gusta agregarla en algunas presentaciones, y que habla de vivir bien, pero no un vivir mejor a costa del otro, sino un vivir bien basado en la vivencia de nuestros pueblos. Vivir bien es vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad. Yo les dejo mis datos de contacto. Aquí está mi correo electrónico, mis correos electrónicos. Quien esté interesado en tener acceso a la presentación, me mandan un correo y yo les contesto con todo el gusto, y les comparto la presentación y algunos de los textos. Aquí viene la bibliografía en la misma presentación, si alguien quiere tener acceso a ello. Y a mí me gustaría hacer este ejercicio de cierre regresándome a la primera que era la invitación. Sí. Y con esto yo estaría yo cerrando mi participación, no sin antes reiterar mi agradecimiento al Centro Cultural Helénico, a todas las personas que hicieron posible este ejercicio, a quienes
mantuvieron y tuvieron paciencia también frente a las fallas técnicas que nos rebasan, ¿no? Son condiciones que no todo está a nuestro alcance y bueno, creo que esa es una condición que se ha quedado de manifiesto, ¿no? Y cerraría con esto, con esta invitación a la reflexión, al debate y a la acción transformadora en lo individual y en lo colectivo. Si hay algún comentario, alguna reflexión que compartir, estoy muy atento a ello. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. Fue una conversación muy enriquecedora, muy llena de importantes reflexiones que todos los que la hemos escuchado nos habremos de llevar a casa a reflexionar. Hay algunos comentarios, no hay preguntas hasta ahora en el chat de Facebook, estoy viendo preguntas, digamos, respecto de un aspecto de la exposición. Hay algunos comentarios, ¿no? Algunos comentarios también críticos que agradecemos muchísimo, por supuesto. Uno en particular quisiera, ya casi no tenemos tiempo, son 2 minutos para las 2 y debemos de terminar con puntualidad para seguir con la agenda y por respeto a nuestro ponente, pero hay uno en particular que tal vez valdría la pena mencionar, porque aunque no es una pregunta, sí seguramente puede motivar una reflexión de tu parte, Alejandro. Dice, es un privilegio que puedan pensarse los varones con tranquilidad y con calma. Nosotras tenemos que estarnos cuidando y soportando la misoginia infame. Vamos contra reloj, nos están matando, acosando, violando. Perdón, perdí la línea. Y la propuesta es pensarse con tranquilidad y calma. Ya estuvo que las nuevas masculinidades van a tardar en llegar. No es una pregunta, pero a lo mejor es un comentario crítico que tal vez quisieras retomar para un comentario final, maestro. Sí, por supuesto, no, totalmente, y coincido con la persona que expone el comentario. Tal vez genera justamente esta incomodidad, ¿no? La categoría de reunirnos con tranquilidad y con calma, cuando en realidad pues hay una serie de condiciones que vulneran. Sin embargo, el planteamiento, o al menos la interpretación que yo hago del planteamiento que hace el autor, no es desde la comodidad, sino es justamente generar el espacio. Yo lo asocio a la generación del espacio. Urge, por supuesto, es importante, por supuesto, como lo decía hace un momento, no ha sido suficiente. La prueba de ello pues son todas las condiciones que podemos advertir, pero digo, totalmente muy asumo pues tomo el comentario y bueno, pues será parte de seguir trabajándolo, porque definitivamente es urgente. Yo no hablo de nuevas masculinidades, hablo como de más de masculinidades en acción, más de masculinidades desde la corresponsabilidad. Por eso hablo de masculinidades corresponsablemente activas, no desde una nueva masculinidad, sino de todos estos procesos por los que habremos de transitar. Muchas gracias a la persona por su comentario. Muchas gracias. Vamos a recopilar los comentarios y hacerlos llegar también. Ahora ya no da tiempo de leerles todos, pero les agradecemos mucho a todas las personas que siguieron la transmisión. Tuvimos más de 100 espectadores, cosa que nos hace muy felices en el Centro Cultural Helénico. Te agradecemos mucho, Alejandro, y recordarles a todas las personas que vamos a seguir con este ciclo de conferencias sobre el tema y algunas otras actividades para que estén al pendiente de ellas en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todas, a todos y buenas tardes. Gracias, Alejandro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Gobierno de México.